Vamos a crear a continuación el siguiente proyecto basado en este diagrama UML de las clases que están representadas a continuación. Tenemos 5 clases. Tenemos una clase padre llamada persona. Luego tenemos 2 clases hijas, una llamada empleado, la otra llamada alumno. Y la clase empleado contiene otras 2 subclases, una llamada profesor y la otra llamada gerente. Vamos a empezar a trabajar con estas, poniendo en práctica lo que hemos visto con la creación de clases. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos acá, proyecto, seleccionamos de Java, Java Class Library, vamos a siguiente y le vamos a poner a colegio 2018. Vamos a decirle que nos agregue esta carpeta donde vamos a colocar más adelante unos APIs, unos jar. Le damos a finalizar y a continuación se nos crea este proyecto. Para iniciar debemos de reconocer cuál sería la clase que debemos de empezar a crear. En este caso vamos a crear una clase llamada persona que tiene estas propiedades. Las propiedades están encapsuladas. Aquí nos indica que debemos de crear los getters y setters para cada una de las propiedades que tenemos acá. Acá nos dice que tenemos 2 constructores. Acá nos dice que también tenemos métodos estáticos que son propios de la clase. Y tenemos también una propiedad estática. Nos indica también que esta clase es una clase abstracta, por lo tanto no se puede instanciar. Vamos a empezar entonces con la clase persona. Le damos acá clic derecho, nueva clase. Le vamos a colocar acá clase persona. Y lo vamos a meter en el paquete org. Vamos a colocar nuestro primer nombre, nuestro primer apellido y lo vamos a colocar en la carpeta bin. Le damos finalizar. Para esto vamos a crear lo siguiente. Entonces nos dice que debemos de crear una propiedad ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y una propiedad estática llamada número de personas. Entonces nos vamos acá, vamos a crear estas propiedades, private, int ID, private string, nombres, private string, apellidos y private date, fecha nacimiento. Esta clase date no existe, o sea, no viene dentro del paquete lang, por lo tanto hay que importarla del paquete utils para que la podamos obtener acá. Luego nos dice que tenemos una propiedad llamada número de personas, pero esta propiedad es estática. Eso que quiere decir que esta propiedad pertenece a la clase y no a los objetos que se van a ir creando a partir de las clases hijas que se van a ir creando. Entonces colocamos acá private static int y la propiedad se llama número personas. Número personas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces otro asunto importante es que nos indica que esta clase es abstracta, por lo tanto la vamos a definir como abstracta. Esto nos indica que esta clase no se puede de alguna forma instanciar. Y aquí viene el concepto de la abstracción. La abstracción se trabaja o se aplica cuando tenemos, en este caso, una clase llamada empleado, una clase llamada alumno. Vamos a considerar que estas 2 clases van a tener en común un ID. Digamos, un empleado debe tener un ID, un empleado también tiene que tener nombres, apellidos y fecha de nacimiento. De la misma forma, debemos de considerar que el alumno va a tener también un ID, nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Cuando estas propiedades son comunes dentro de estas 2 clases, para no volver a escribir o crear en cada una de las clases las mismas propiedades y optimizar el código, se aplica lo que es la abstracción, el principio de la abstracción, que es prácticamente crear una clase padre donde estas propiedades que son en común se crean en las clases padres para que luego
podamos aplicar el concepto de la herencia para que estos métodos que son encapsulados y que tienen acceso a las propiedades privadas se puedan heredar a las clases hijas. Entonces aquí aplicamos los dos conceptos importantes de lo que es la programación orientada a objetos, que es abstracción y herencia. Es por eso que nosotros creamos esta clase persona, la convertimos abstracta, porque estamos obteniendo ciertas propiedades en común de estas dos clases. Adicional, pues no tiene sentido llegar a crear un objeto de tipo persona porque no sabríamos de alguna forma si es un objeto que será un alumno o un objeto que será empleado. Por lo tanto, le colocamos la palabra reservada abstract para hacer de que pues, no se pueda instanciar, porque obviamente no tiene sentido para nosotros crear un objeto de este tipo. Ahora bien, acá nos indica que tenemos dos constructores. Entonces vamos a crear acá esos constructores. Para crear un constructor, solo basta con poner las primeras dos palabras, control espacio, me genera automáticamente el ID, una sugerencia, control espacio, y acá las propiedades que nos reciben los parámetros. Una parte importante de esto, y para que sepamos a qué se refieren los constructores o para qué nos van a servir, los constructores prácticamente son métodos que se ejecutan al momento de instanciar un objeto. En este caso vamos a definir constructor nulo como este que tenemos acá, que prácticamente solo está definido y no recibe ningún argumento. Y también vamos a indicar acá un constructor que me recibe los parámetros por default cuando voy a instanciar un objeto de esta clase. Puedo mandar, aquí defino unos argumentos donde al crear un objeto puedo mandar los valores y estos valores se van a asignar al objeto que se está construyendo. Cuando yo estoy construyendo un objeto a partir de la clase, voy a hacer referencia a ese objeto con la palabra dist y le voy a asignar el valor de ID que yo le estoy mandando. Esto más adelante lo vamos a ver cómo se aplica. Bueno, entonces al tener acá esta parte, vamos a indicar lo siguiente. De hecho, el ID, si se dan cuenta, no nos coloca acá esta propiedad estática llamada número de personas, y es que él identifica que esta propiedad es propia de la clase, por lo tanto no se puede definir a partir de cada objeto que se crea, no se le puede asignar un valor en específico porque ese valor va a ser en común para todos los objetos que se van creando. Ya más adelante cuando creemos los objetos se los voy a hacer ver. Ahora vamos a crear los getters y setters para esta parte. Entonces para esto colocamos también controlar insert para poder, es al insert, perdón, nos activa este submenú. Le damos acá clic en getters y setters, seleccionamos todas las propiedades de las propiedades que tenemos definidas y le damos generar. Automáticamente acá nos crea los getters y setters de la clase. Por lo tanto, aquí ya estamos encapsulando las propiedades que tenemos o que definimos dentro de la clase. Los getters y setters nos permiten tener acceso a los valores de las propiedades de esta clase, y estas son las que se heredan a las clases hijas, porque las propiedades son privadas para la clase a menos de que le coloquemos el indicador de acceso protected para que al momento de heredar sí tengan acceso, pero en este caso nosotros vamos a encapsularlas. Ya tenemos esto acá, veamos qué más tenemos acá en el diagrama. Solo tenemos los métodos, luego ya tenemos estos métodos de acá, el set y el get. Ahora bien, lo que vamos a hacer en continuación es un bloque de código que no está representado acá, pero este ID que nosotros le vamos a asignar, en este caso cada vez que nosotros creamos un objeto le vamos a asignar de forma automática ese ID. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que la propiedad número de personas, perdón, como es parte de la
clase no es necesario colocar this, o sea, no aplica el this porque eso sería con respecto al objeto que se creó. Entonces, acá personas, vamos a decir que la propiedad personas se va a incrementar en 1. Podemos colocarlo así o podemos crear una pequeña abreviatura que podemos colocarlo así. Número de personas más. Y aquí ya se incrementa. O sea, de las dos formas se pueden crear. Podemos utilizar esta forma más abreviada. Esto significa que cuando yo invoco el constructor que está acá, se va a incrementar con un valor más a esta propiedad, y a esta yo le voy a asignar un valor 0 para indicarle que inicia con un valor de este tipo. Hacemos lo mismo acá con este objeto que se va a crear, perdón, al momento de que mandemos a llamar al constructor que recibe estos parámetros, vamos a hacer lo mismo, que se incremente esta variable a un valor más. Bueno, luego que se incremente, ahora sí es válido colocar this porque hace referencia al objeto que se está creando, y a este le vamos a asignar el valor del número de personas. De esta forma hacemos de que automáticamente ya se asigne un valor al objeto que se está creando. Entonces es como un contador, pero es un contador que pertenece a la clase, ¿sí? Por lo tanto va a ser común en todos los objetos que se van creando. Okay. Entonces ya tenemos prácticamente nuestra primera clase acá representada, y ahora vamos a crear la clase llamada empleado, y que esta va a extender de la clase persona. Entonces para esto vamos a irnos nuevamente acá, vamos a crear una nueva clase, la clase empleado, y acá en la clase empleado vamos a crear, en este caso, la propiedad que nos dice que tenemos la propiedad puesto. Entonces vamos a crear aquí private string puesto. Aquí, si no estoy mal, está definido como string la propiedad. Y nos dice que también es una clase abstracta y hereda de la clase persona. Bueno, entonces la herencia, antes coloquemos acá la clase abstract y vamos a extender de la clase persona. Y aquí automáticamente ya hereda los métodos públicos que contienen la clase persona. De forma lógica vamos a decir que estos métodos que tenemos acá, getID, setID, getNombres, automáticamente se heredan a esta clase. Luego nos dice el diagrama que debemos de considerar crear un constructor nulo, un constructor que reciba los parámetros, y los getters y setters para, en este caso, el puesto, digamos la propiedad puesto, y tengamos en este caso cómo modificarlos. Entonces vamos a hacer esta parte, vamos a crear un constructor nulo, control espacio, constructor nulo, y ahora el constructor que recibe los parámetros. Bueno, no. Vamos a crear el constructor que recibe los parámetros, pero que los recibe todo. Entonces aquí al momento de crear esto vamos a crear un asunto vamos a tener en cuenta un asunto muy particular, y es que acá, si se dan cuenta, sabemos que se heredan las propiedades, los métodos públicos, pero también debemos de considerar que las clases también hacen referencia a los constructores. Cuando yo apliqué el constructor nulo, acá no me indicó nada, pero cuando quise aplicar el constructor que me recibe los parámetros, él automáticamente detecta que la clase padre tiene un constructor también, o tiene constructores, ¿verdad? De los cuales se deben de hacer referencia. En este caso son estos que tenemos acá, que debemos también de invocarlo en las clases hijas que tenemos acá. Por ejemplo, acá
tenemos el puesto, que este es propiedad de la clase, por lo tanto se recibe el valor y se asigna, pero los otros no pertenecen a la clase, ¿verdad? Pertenecen a la clase persona. Por lo tanto, aquí se reciben y con el indicador super, lo que hacemos es invocar al constructor del padre, que es la clase persona, y le mandamos esos parámetros para que se inicialicen y lo reciba el constructor padre. Entonces, para invocar un constructor, y este constructor es precisamente de la clase padre, lo debemos de colocar con la palabra super y los parámetros que se espera recibir. Y obviamente puesto pues pertenece a la clase empleado, por lo tanto no debemos incluirlo dentro del constructor del padre, porque si nos damos cuenta estamos mandando 4 parámetros y si nos vamos a persona se reciben 1, 2, 3 y 4 parámetros también. Por lo tanto puesto no aplicaría en este caso. Ya tenemos esto acá. Y por último tenemos este método que se llama void registrar. Pero acá podemos ver que este método void registrar está definido acá y está como un método abstracto. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo venir acá, crear un método abstracto, public abstract void registrar asistencia. Los métodos abstractos definen únicamente solo el nombre del método, pero la definición va a depender de las clases. Por ejemplo, si yo defino un método registrar asistencia, digamos, podríamos decir que registrar asistencia es muy distinta a cómo lo hace un empleado a cómo lo hace un estudiante, porque podríamos decir que registrar la asistencia dentro del colegio para un alumno lo debe hacer por medio de su carnet, que pueda tener un código de barras, y el empleado lo puede hacer con su huella dactilar, colocándole en un biométrico para que registre la huella. Entonces, podríamos decir que en método registrar, si creamos acá, en este caso, una serie de instrucciones o de comandos acá, quitándole el abstract, significa que este método, al momento de ser heredado, va a realizar la misma acción para ambas entidades, tanto alumno como empleado. Entonces esto no me serviría de nada porque significaría que si yo decido que el alumno se registre por medio del carnet su asistencia, pues obviamente también el empleado lo debe hacer y el empleado en este caso no cuenta con un número de carnet. Por lo tanto, si se dan cuenta aquí la implementación en ambos son bien distintas. Entonces, para ese caso es que nosotros podemos crear lo que son los métodos abstractos. Y los métodos abstractos no nos obligan a crear la implementación de la clase, solo únicamente definirlas, ¿verdad? Así como está acá. Ahora, al momento de hacer eso, eso significa que el IDE va a detectar que la clase empleado debe de implementar este método abstracto que acabamos de colocar acá, que se llama registrar asistencia. Entonces, si no lo definimos, en este caso vamos a guardar acá, vamos a compilar. Acá nos debería de generar algún error porque no involucra el método. Bueno, ok. Como es una clase abstracta, ¿sí? Como es una clase abstracta, entonces él detecta que como también es una clase abstracta ambas, démonos cuenta acá, ¿sí? Las dos son abstractas. Entonces, la implementación no va a recaer en la clase empleado, sino que va a recaer en la clase profesor y en la clase gerente. Esto significa que allí va a exigir la implementación, ¿verdad? Ahora, si probamos con alumno, en este caso, si nos vamos acá y creamos clic derecho, clase, alumno, y le decimos que alumno extiende
de persona. Entonces, él automáticamente detecta que no estamos sobreescribiendo un método llamado registrar asistencia, y por lo cual nos exige que coloquemos ese método porque ese método es abstracto del lado de la clase padre. Entonces le damos un clic acá y le damos implementar los métodos abstractos, de manera que acá ya podemos implementar una serie de código para determinar el registro de los alumnos. Y para esto ya tendríamos entonces nuestras primeras clases, las cuales vamos a terminar con la clase alumno.